Lo importante de estas 5 leyes biológicas es entender realmente el origen de la enfermedad. Está demostrado que sí o sí las vivencias, estos eventos traumáticos, nos impactan de una forma tan precisa a nivel psique, cerebro y órgano. Y por primera vez sabemos, y lo podemos demostrar, Manolo, el origen del 99% de las enfermedades. Con estas 5 leyes. Lo sabemos. ¿Para qué es el estómago? Para digerir. Entonces, si tú estás en tu trabajo y no aceptas a alguien, no digieres a alguien, esa percepción del cerebro dice en segundos, yo te ayudo a digerir ese bocado. Y empieza la gastritis. ¿Sí? Si tú tienes cataratas, tuviste una separación visual, perdiste de vista a alguien. O sea, la mayoría de los síntomas son cosas que el cuerpo está haciendo para reparar. Una persona con Alzheimer tuvo que haber vivido 2 separaciones muy dolorosas o una pérdida. Y nunca falla. Y que se te olvide es como ya no volver a sufrir. Tu cuerpo no quiere que sufras. Exactamente, ¿no? El dermatólogo no tiene idea, bueno, la mayoría, que una dermatitis es la fase de solución de un conflicto de separación. Los síntomas son la terapia que hace el cuerpo, porque el cuerpo no sabe reparar si no inflama. La inflamación, una artritis, un dolor de ciática, la mayoría de las veces que el cuerpo duele, en la mayoría de las veces el cuerpo está saliendo de un estrés. Lo que pasa es que en la fase de estrés no nos duele nada, porque tenemos que sobrevivir. Tenemos que cambiar la percepción que tenemos de la enfermedad. Con las 5 leyes lo vamos a ir logrando. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de El Manoloide. En este episodio hablaremos sobre las 5 leyes biológicas, un enfoque revolucionario que conecta nuestros conflictos emocionales con las enfermedades físicas. Descubriremos cómo el miedo, las relaciones y los conflictos biológicos afectan nuestra salud. ¿Tienen las enfermedades que ver con lo que vivimos? No se pierdan esta increíble entrevista donde descubriremos cómo las 5 leyes biológicas nos pueden ofrecer una visión completamente nueva sobre nuestra salud y bienestar. Y para eso le doy la bienvenida a nuestro invitado, Rafa Mejía, divulgador de la medicina germánica y de las 5 leyes biológicas. Rafa, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. No, pues gracias a ti, Manolo, por la invitación y un saludo para tu hermosa audiencia. Y pues con gusto aquí estamos para compartir este gran conocimiento y bueno, espero que la gente quede a gusto y aprenda mucho. Es que está cañón, es lo que te platicaba ahorita antes de empezar a grabar, que a mí me apareciste en TikTok y se me hizo súper interesante el tema, porque normalmente uno piensa que las enfermedades nos dan, o sea, estamos enseñados, adoctrinados a que no, pues te enfermas por cosas externas. Exacto, ¿no? Cosas externas. Y todo tiene que ver con tu vida. Claro, las 5 leyes biológicas son un descubrimiento, pues ya no tan nuevo, de más de 40 años que descubre este médico alemán, Dr. Hammer. Ajá. Que él desafortunadamente vivió una tragedia que fue la muerte de su hijo. Y bueno, al poco tiempo este evento, que fue traumático, fue inesperado, pues hace que viva, pues bueno, lo que es el conflicto biológico, ¿sí? Y junto con su esposa viven esta tragedia. Y bueno, cabe mencionar que a veces pensamos que la enfermedad nos da porque comemos mal o porque es mala suerte, pero con esta nueva mirada nos damos cuenta que la enfermedad tampoco es tan mala, ¿no? No es algo maligno que está pasando en el cuerpo. El doctor Hammer, pues internista, teólogo, físico, tenía patentes, tenía dinero, un médico muy reconocido dentro de su medicina alopática, manejaba 3 departamentos de medicina. Y este evento, pues bueno, le viene a cambiar la vida. Al morir su hijo en sus brazos, al poco tiempo Hammer desarrolló un cáncer de testículo. Y desarrolla a su esposa un cáncer de ovario y uno de mama. Y ahí empieza este gran descubrimiento y bueno, un descubrimiento que es ciencia 100% verificable. O sea, esto no es, pues bueno, eso no son hipótesis, no es algo que él se haya inventado. O sea, está demostrado que sí o sí las vivencias, estos eventos traumáticos nos impactan de una forma tan precisa a nivel psique, cerebro y órgano. ¿Sí? ¿Qué significa un cáncer desde las 5 leyes biológicas? Pues es un programa especial de la naturaleza. O sea, tenemos la connotación de que el cáncer es algo malo, pero el cáncer es un recurso muy inteligente de la biología para adaptarse a la situación. Por ejemplo, si yo tengo un cáncer de testículo, el crecimiento celular que hay en el tejido intersticial hace más testosterona. Okay. O sea, si ustedes revisan la definición de cáncer, es un crecimiento celular que no es ni por azar, ni es por mala suerte, es por un evento conflictivo. A ver, todos hemos vivido traumas, pero no a todos nos afectan igual. No quiere decir que a todos los que se les muera un hijo les va a dar cáncer de testículo. Claro. Pero sí a 100 mujeres les dio cáncer de mama ductal, las 100 mujeres tuvieron una separación.
Si 100 hombres tuvieron cáncer de testículo, los 100 tuvieron una pérdida de un hijo, padre, hasta de una mascota. ¿Sí? Pero ¿por qué tu cuerpo quiere que produzcas más hormonas? Muy buena pregunta. Claro, porque la naturaleza busca la vida. Sí, entonces en la biología, si hay la pérdida de un miembro, el aumento de testosterona hace que el macho biológicamente pueda traer la cría que se perdió. Claro, ser más fuerte. Exactamente, ¿no? Entonces, cuando una mujer tiene cáncer de ovario, que le pasó a su esposa, que ella era oncóloga, sí, el cáncer de ovario es lo mismo. La mujer, para que tenga cáncer de ovario, tuvo que haber perdido también un aborto, una pareja, una cría. Ese impacto, ese momento, el cerebro dispara una necrosis en el ovario, o sea, lo atrofia, como diciendo, no es apto en este momento, porque el ovario es el que hace el estrógeno. Cuando aparece el cáncer de ovario, es un tumor que fortalece el ovario y hace más estrógeno. Las chicas que tienen más quistes ováricos y cáncer de ovario son más femeninas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Este tumor va a crecer durante 9 meses y se cicatriza, o sea, se vasculariza, hace su propia arteria y ahí lo podríamos operar. Pero ¿qué pasa? Como te dicen que es cáncer, te da miedo, te estresas más. Hay tratamientos que no se han cuestionado y se siguen usando que son muy tóxicos. Muy fuertes. Muy tóxicos, o sea, la supervivencia sabemos que es mínima. Entonces, lo importante de estas 5 leyes biológicas es entender realmente el origen de la enfermedad, entender de dónde viene, ¿sí? Y entender que no debemos estresar más al paciente y no sentenciarlo. Porque si tú le dices a un paciente te quedan 3 meses de vida, se va. Le creas otro conflicto. Sí. Y es muy interesante el conflicto que se activa cuando tenemos miedo a morir. Impacta los pulmones. ¿Sí? Si tú tienes miedo a morir por un diagnóstico de cáncer, ese impacto el cerebro lo interpreta como, pues me voy a morir. Entonces, biológicamente y arcaicamente tenemos una respuesta inteligente de respiración, que es con los alvéolos. Entonces, esos alvéolos hacen nódulos. Cuando tú conoces a alguien que tenga nódulos en el pulmón, esa persona está en una fase activa de miedo a morir. Porque esos nódulos ayudan a respirar más bocanada de oxígeno para yo poder respirar y poder huir, en este caso, del fantasma llamado cáncer. La persona ya no duerme, tiene insomnio, cada que se va a hacer análisis, ¿sí? Entonces, con esta nueva medicina descubrimos y comprobamos que la metástasis está mal interpretada. El cáncer no se riega. Tienes cáncer de mama, luego son muy insensatos y te dicen te queda poco tiempo de vida y activas ahora los alvéolos pulmonares. Ustedes pregunten a cualquier persona con cáncer de nódulos pulmonares, está viva, no le duele nada. Pero si resuelve el miedo a morir, que es muy difícil, viene una tuberculosis. La tuberculosis va a casificar que es romper ese tumor, lo hace como queso gruyere. Va a haber tos, va a haber fiebres, va a haber sangrados, pero es la solución del conflicto. O sea, es el cuerpo curándose solo. Curándose solo, exactamente. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a parar los síntomas. Hay síntomas que, claro, que hay que tratarse clínicamente, indiscutiblemente, pero hoy la gente le duele un dedito o algo y sale corriendo, ¿no? Te duele tantito la cabeza y tomas algo. Los síntomas son la terapia que hace el cuerpo, porque el cuerpo no sabe reparar si no inflama. La inflamación, una artritis, un dolor de ciática, la mayoría de las veces que el cuerpo duele, en la mayoría de las veces, el cuerpo está saliendo de un estrés. Lo que pasa es que en la fase de estrés no nos duele nada, porque tenemos que sobrevivir. Y estamos preocupados por otras cosas. Claro, entonces mucha gente dice, estoy en la mejor etapa de mi vida y me enfermé. Claro, tu cuerpo entra en vagotonía. Cuando te da cansancio, te tira a la cama, pues tienes que descansar, ¿no? Pero entonces Hammer descubre que la enfermedad tiene sus fases y mientras estemos en conflicto activo con la presión alta, las manos frías, no dormimos, pensando en la situación, ya se está generando un estrés orgánico en los tejidos y en los órganos. Los órganos son recursos para vivir. ¿Sí? Si yo me siento amenazado en mi territorio, cuando tú ves a 2 animales peleando o 2 leones o viene un depredador a quererles quitarlos a la cría, eso la biología lo percibe como me siento amenazado, ¿no? ¿Tú cómo te puedes sentir amenazado? Te puso competencia el del changarro, a tu novia, el expareja la sigue asediando, por ejemplo. Ese estrés o ese evento genera que, por ejemplo, los bronquios se ulceren para tragar más aire. Pasan las pandemias, ¿no? Nos meten miedo, ¿sí? No, o sea, todo el tiempo estamos amenazados. Nosotros, a diferencia de los animales, somos los únicos que podemos tenerle miedo a algo de forma virtual. Y eso es muy real. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas percepciones que por todos lados estratégicamente nos meten miedo, ¿no? Entonces ese bronquio se abre para tragar más aire y cuando sales del conflicto de amenaza de territorio se va a inflamar. ¿Sí? Y eso es la reparación. Claro, entre más inflamo, pues más me puede obstruir, pero hay que mantener la calma, ¿no?
Entonces ahora entendemos por qué pones antibióticos o pones muchos químicos, porque las bacterias, hay una cuarta ley que es la más controversial, los aliados son las bacterias. Las partículas virales, el hongo cándida, es que somos más microbios y bacterias que humanos. Okay. Las bacterias no son las que nos vienen a enfermar. Estas participan como aliados para reestructurar tejido, eliminar, así como la tuberculosis. Son micobacterias tan antiguas que van a eliminar los tumores, pero no lo dejamos. ¿Sí? Hay gente que se muere, claro, dependiendo de la intensidad del conflicto. El problema es que cuando la gente está enferma, la aíslan en un hospital, le meten miedo, entonces va estresando más al cuerpo. La gente no se muere de la enfermedad, la gente muere a veces de invasiones muy químicas y de la fatiga, o porque nos tenemos que morir, porque tampoco somos eternos, ¿no? Sí. Pero la gente está muriendo muy joven ya. Y mucho tiene que ver el miedo entonces. Claro. El miedo que te meten. El miedo es maravilloso porque me ayuda a sobrevivir. Lo que no es lógico es vivir tanto tiempo con miedo. Sistemáticamente hay gente que se levanta pensando que si esto, que si lo otro y que me va a pasar. O sea, todo eso que te repites es una información que lleva y el cerebro la interpreta y te pone en una simpaticotonía. O sea, te va estresando. O sea, estamos diseñados para el estrés, pero no estamos diseñados para vivir tanto estrés. Pero hoy vivimos en una sociedad muy antibiológica. Sí. Vamos cada vez en contra de lo natural. Sí, y nosotros no estamos satisfaciendo necesidades biológicas muy elementales, que son el bocado. El bocado para un animal es pues atrapar la presa, ¿no? La engullimos, la digerimos, pero hoy para ti el bocado, pues para todos es el billete. El dinero nos da tranquilidad y quien diga que no, el poder adquisitivo nos da libertad. Claro. Entonces tú, si no tienes dinero o te corren del trabajo, esa percepción el cerebro lo entiende desde lo más animal como una inanición. Entonces le va a decir a tu hígado, reserva grasa. O aumenta los hepatocitos y ya en una intensidad más fuerte te va a dar un cáncer de hígado. Tú entrevistas a 20,000 personas con cáncer de hígado en la glándula, las 20,000 personas traen un conflicto de inanición. Los corrieron del trabajo, una ruina financiera. Tiene que ver con esa situación donde yo no puedo obtener lo elemental para sobrevivir. ¿Por qué crece el hígado? Porque hace más bilis, el tumor hace más bilis para aprovechar lo poco que me está llegando. En un animal es igual, si se le quema el bosque, no encuentra alimento, va a aumentar el crecimiento de pero el animal resuelve muy rápido el conflicto. Nosotros podemos estar... No se está preocupando y no, exactamente, no se malviaja. Sí, entonces ya cambia el lenguaje de la enfermedad, ya entendemos por qué un tumor en el estómago aparece en la curvatura mayor. Ese tumor, y lo pueden demostrar los patólogos, incluso los mismos oncólogos saben que eso está haciendo más ácido. ¿Para qué es el estómago? Para digerir. Entonces, si tú estás en tu trabajo y no aceptas a alguien, no digieres a alguien, esa percepción el cerebro dice en segundos, yo te ayudo a digerir ese bocado. Y empieza la gastritis. ¿Sí? Claro. Hasta que tú no resuelvas esa situación. ¿Y cuántos de ustedes cambian la alimentación? Pero tienes que resolver. No, y te echas antiácidos y le tomas. Y... No, tú no le puedes quitar el ácido al estómago porque el estómago funciona con ácido. Claro, paliamos los síntomas. Estamos acostumbrados a arrancar el carcinoma de la mama, radiarlo, llenarlo de quimio, pero vuelve a salir. ¿Por qué? Porque ese tumor es ordenado por el cerebro. O sea, no hay azar en la naturaleza y desafortunadamente seguimos con una medicina con miles de hipótesis. La medicina no tiene bien claro y Hammer fue perseguido por lo mismo, porque Hammer descubre 5 leyes aplicadas a la medicina y por primera vez sabemos, y lo podemos demostrar, Manolo, el origen del 99% de las enfermedades. Con esas 5 leyes. Lo sabemos. VIH, sarampión, lupus, la que tú quieras, podemos saber encontrar ese evento conflictivo y que nunca falla. Claro. Que más adelantito me gustaría checar, o sea, como que me puse a buscar cuáles son las enfermedades que más busca la gente. Entonces, y he visto en tus redes, a ver si podemos platicar un poquito de ello. Lo que quieras. Antes de seguir con la entrevista, quiero agradecerte por ver este episodio. Si disfrutas el podcast del Manoloide y quieres apoyarnos, puedes enviarnos un súper gracias o un súper thanks. Te lo vamos a súper agradecer. Lo encuentras aquí abajo, a un lado de los botones de me gusta y compartir. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido. Gracias por estar aquí y ahora sí, continuamos. Oye, Rafa, ¿nos podrías explicar cuáles son cada una de estas 5 leyes biológicas? Muy bien. La primera ley biológica nos postula y nos explica que la enfermedad realmente es monocausal. Solo hay una sola causa de la enfermedad, ¿sí? A excepciones de envenenamientos, traumatismos, accidentes o intoxicaciones. Claro. Eso, cosas que no prevenidas. Exactamente. Entonces, ¿qué se refiere que es monocausal? Que es activada por un DHS. DHS significa Dirk-Hammer Syndrome. Así se llamaba el hijo de Hammer, Dirk. En honor a su hijo,
como él tuvo el evento de su muerte, bautizó a esos eventos como DHS. Entonces, si ustedes en este momento tienen algún cáncer, hasta una gripita, una osteoporosis, tienen que encontrar el DHS. Okay. Que es el evento, el conflicto biológico. Que a lo mejor tú conscientemente dices, ay, no fue tan pesada esta situación, pero como es inesperado para tu biología, instintivamente fue necesario activar un programa biológico. ¿Qué es un programa biológico? Que la persona que tiene un tumor en el colon, sí o sí, tuvo que tener un DHS de una situación guarra, indigesta, que ya podría ser una traición, algo injusto. Sí, okay. O sea, yo estoy con mi hermano y de repente le presto $1,000,000, 500,000 pesos o $20,000, qué sé yo, y mi propio hermano al poco tiempo no me los paga. Y veo que se compra un auto y esa situación al yo enterarme la puedo vivir como algo muy indigesto. Claro, ¿sí? Como un coraje. Exactamente. Entonces el cerebro dice, yo te voy a echar la mano, ¿sí? Para poder asimilar esta situación. Entonces el cerebro todo lo entiende desde lo animal. Entonces el colon es un órgano ya de asimilación, de eliminación del bocado que ya pasó y es lo más sucio, pues. Entonces el cerebro dice, vamos a hacer un tumor en el colon. Y ese tumor está haciendo más moco, o sea, más secreción para poder eliminar lo que está en la psique, el trauma que está en la psique. Si no se resuelve esa situación, si tú no superas ese trauma, me ha pasado con, por ejemplo, señoras que el marido las engaña, que ojo, hay gente que la van a engañar y lo puede vivir como una frustración sexual y le puede llevar a un BPH o un cáncer de cuello de útero. Pero volvemos a lo mismo, tenemos que entender que siempre hay un evento y eso explica la primera ley biológica, ¿sí? Que hay un DHS, hay una situación que para esa persona fue muy estresante porque a todos nos han traicionado, claro, pero a todos nos ha dado cáncer de colon. No, y lo tomas de alguna otra manera. Exactamente. ¿No? Se te pasa a lo mejor. Y bueno, y les digo, tarde o temprano nos van a traicionar y tenemos que aprender, ¿no? Claro. Lo que pasa es que el ser humano, con su parte racional y su identificación, su educación o su victimismo, a veces nuestros filtros de percepción pueden hacer que esa experiencia sea más traumática. Sí, por eso no hay que apegarnos y llevarnos la vida más tranquilo. Sí, porque es que está cañón, porque digo, la capacidad del cerebro es sorprendente, ¿no? Sí, o sea, no usamos un pedacito del potencial. Es que el cerebro siempre está alerta, nuestros sentidos, y nos están ayudando a sobrevivir. Lo más complicado, Manolo, de entender es que este tumor está ayudando al cuerpo a eliminar esa situación indigesta. Y no lo vemos así. No lo vemos. Entonces, si la persona soluciona el conflicto, va a haber sangrados. También va a haber calcificación tuberculosa y desgraciadamente ahí es cuando van al médico. Sí, porque te espantas. Te espantas, pero ese sangrado tenemos que hacer una fiesta porque se está eliminando el adenocarcinoma. Wow, ¿sí? Wow. Y mucha gente ha tenido cáncer de colon en la solución y no saben qué onda, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay personas que están con el conflicto activo y el tumor en crecimiento? Van, les ponen quimio, les quitan el tumor y vuelve a crecer. ¿Por qué vuelve a crecer? Porque el conflicto sigue activo. Claro. Sigo viendo al hermano, sigo viendo la situación, ¿sí? Entonces cambia totalmente la atención que tenemos que tener hacia un paciente y no solamente hacerle análisis y decirle esto es maligno, esto se va a regar y no hay nada que hacer, se derrumba la familia, todos tienen miedo. Y la persona termina fatigándose. Claro, ¿sí? Entonces cambia totalmente el abordaje terapéutico y la medicina se especializó en nefrólogo, hepatólogo, cardiólogo, pero somos un todo. El dermatólogo no tiene idea, bueno, la mayoría, que una dermatitis es la fase de solución de un conflicto de separación. Sí, o sea, siempre lo que pasa en la piel, en la capa externa, es porque nos separamos o no queremos un contacto. Okay. ¿Sí? El bebé cuando nace y lo mandas a la incubadora, ahí aunque él no tenga uso de razón, porque mucha gente dice, ¿por qué los niños se enferman? Es que no es de tener uso de razón. El cerebro ya sabe cuando no está satisfaciendo un vínculo biológico, el bebé sabe que tiene que ver a mamá, tiene que amamantarla. Entonces, si tú lo llevas a la incubadora, el cerebro dice, no tengo contacto de mamá. Entonces, ulcera alguna región de la piel. La reseca, cuando ustedes tengan la piel reseca es porque están percibiendo separación. Cuando el bebé regresa con la mamá, ya resuelve el conflicto y el cerebro dice conflicto resuelto y edematiza la piel y le sale sarpullido. O sea, la mayoría de los síntomas son cosas que el cuerpo está haciendo para reparar. Claro, por tu bien. Por tu bien. Pero no lo vemos así. No lo vemos así porque conviene
creer porque alimentamos una industria muy interesante. Claro, claro. Sí. Entonces, desafortunadamente, Hammer por eso fue perseguido, porque con esto la gente entiende, se empodera, pierde el miedo y dejamos de hacer un consumo de tanta farmacología que sabemos que en la mayoría de los casos no funciona. En algunos casos es necesaria la farmacología. Sí, mucho cuidado. Pero hoy la gente se está envenenando. Estamos en una pandemia de medicamentos que es tremenda. Sí, Tomás, yo hace poco me intoxiqué de que empecé a tomar, o sea, tenía el colesterol alto, los triglicéridos, entonces llevaba años tomando eso y de repente empecé a tomar, no me acuerdo, otra cosa. O sea, el chiste es que me empecé a... Me empezó, las manos se me empezaron a salir como unos puntos por todos lados. Y dije, ¿qué me está pasando? Se me hormigueaban. Bueno, y puede ser por la intoxicación. Me intoxiqué por tanta medicina. Sí. Entonces dices, no, pues es que también bájale, ¿no? A tanta cosa que te estás metiendo. El colesterol. Ajá. Hay un paradigma que se sigue defendiendo que el colesterol o las isquemias o las obstrucciones en las arterias son las responsables de los infartos en coronarias y eso no es así. Okay. O sea, mira, si yo como macho biológicamente estoy masculino y tengo mi territorio, ¿qué es el territorio para un hombre? Pues la casa, el dinero, tu trabajo, sentirte todo lo que tú tienes, claro, hombre, ¿no? La testosterona hace que un macho construya. Entonces, cuando un hombre pierde territorio, si es diestro sobre todo, que bueno, eso a lo mejor más adelante lo hablamos. O sea, ¿tiene que ver? Claro, sí. En la nueva medicina germánica, en la Germanische Heilkunde, necesitamos saber si eres zurdo o diestro. Los zurdos y los diestros tienen un comportamiento muy diferente. Órale. Sí, los zurdos son una reserva biológica, por eso hay muy pocos en el mundo y actúan muy diferente ante los diestros. También las mujeres zurdas y las diestras. Pero si el macho pierde territorio, ese evento de que mi esposa me dejó, me quitaron terrenos, perdí el trabajo, todo lo que consideres que es tuyo es tu territorio. Ese evento te puede generar un estrés y el cerebro dice manos a la obra. Para que el macho pueda recuperar el territorio, pues vamos a ulcerarle sus arterias coronarias, se expanden la íntima coronaria para que haya más flujo sanguíneo. Puede quedar levemente depresivo porque le baja un poco la testosterona, pero el expandirse tus arterias es para que tú tengas más fuerza y poder recuperar el territorio. Le pasa a un venado cuando le quitan la hembra, a todos, nada más que ellos o van a buscar otras, ellos resuelven más rápido. Sí. Pero en la medida que dura ese conflicto de pérdida, la arteria va a seguir expandida. ¿Sí? Cuando tú recuperas el territorio, el cerebro manda el colesterol a rellenar esas arterias, ¿sí? Hace una placa, claro, para reparar lo que se ulceró. ¿Sí? Cuando ya tienes angina de pecho, te duele el pecho, es porque estás en el conflicto, no lo has resuelto. Si tú lo resuelves, viene el infarto. Ay, ¿a poco? Sí, claro, el infarto no se genera por la obstrucción, ni el infarto de miocardio es porque no se irrigue la sangre al músculo cardíaco. El cerebro, porque yo te dije al principio, es psique, cerebro y órgano, participa en todas las enfermedades. El cerebro hace la verruga, hace un edema, hace la inflamación, hace una necrosis, elimina un tumor, ordena las bacterias. El cerebro participa en todo. Entonces el cerebro tiene un área motora eléctrica que se llama el área peninsular. Le dice, ok, conflicto resuelto, vamos a liberar el edema del cerebro que se hace en la parte del cerebro y lo que está en la arteria, ¿no? Entonces el infarto es ese evento para desinflamar, para que me entiendas, ¿sí? Porque el conflicto se resolvió. El problema es que si tú como macho no resolviste el conflicto después de 9 meses, el infarto va a ser mortal. No me digas. ¿Sí? Entonces, cuando alguien tiene un infarto y sobrevive, fulminante, resolvió el conflicto rápido, pero cuando fue fulminante, bueno, es que hay que ver si es miocardio o arterias. Si es de coronarias, no resolvió, o sea, tardó mucho con el conflicto. O sea, lo que quiero que mucha gente piensa que con esta medicina todos se van a curar, pero es que no es natural vivir tanto tiempo con una pérdida de territorio o conflicto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué te mueres o por qué? O sea, la naturaleza dice, a ver, no tuviste territorio más de 9 meses, pues no eres apto. Órale. Entonces es la naturaleza diciendo, es como la ley del fuerte y del débil. Indiscutiblemente. Sí, entonces ahora entendemos y vemos la muerte muy diferente. Es que la muerte también es una gran solución. Es el efecto también a veces de conflictos no resueltos y el cuerpo dice, bueno, es una forma de escapar, ¿me entiendes? Y bueno, los triglicéridos son energía que se acumula en la sangre porque tengo una percepción donde carezco a lo mejor de algo, me está yendo mal económicamente, tengo que sostener a alguien. Entonces el cuerpo hace sus reservas. Vemos desafortunadamente gente delgada que no come grasas. Los médicos les dicen, es que comes mucha. Sí, si yo como grasas se me van a elevar los triglicéridos, pero los voy a eliminar. ¿Pero por qué no eliminas los triglicéridos? Porque el cuerpo los necesita, porque la información que le llega es no me va a alcanzar. ¿Sí? Oye, pero pon tú, perdón por interrumpirte. Lo que necesitas. Pero... Por ejemplo, yo padezco de colesterol alto
supuestamente es hereditario porque mi mamá y yo lo tenemos. Nuestro cuerpo produce, además del que consumimos. Sí, sí. Ahí, ¿qué pasa cuando es así como algo que heredas? Es que no se heredan las enfermedades. Aprende a vivir la forma en que mi familia gestiona los conflictos y es como me impacta. Pero la enfermedad, volvemos a lo mismo, se activa por un DHS. Tendrías que buscar alguna pérdida que hayas tenido, ¿sí? O un conflicto carencial. También hay que ver si eres diestro o zurdo. Sí, soy zurdo. Bueno, iba a ser zurdo y me hicieron derecho. Mi mamá no se bueno, no soy todo un bueno, para saber si eres zurdo o diestro está aplaudiendo. ¿Ah, sí? Aplaude y así vas a saber. No eres diestro. Sí, pero es que yo iba a ser zurdo y mi mamá me hizo ser derecho. Entonces, hacer muchas cosas con la zurda. O sea, se me facilita. Con la mano que se te hace más fácil aplaudir, es tu lateralidad. Hay gente que dice, soy ambidiestro. No, se desarrollaste, pero si tú tienes la mano arriba, eres zurdo. Y si tú tienes la mano derecha, eres diestro. ¿Sí? Entonces, si eres zurdo, puedes traer un programa de venas coronarias, no sé si tengas taquicardias de repente o algo así, pero el colesterol no es malo, está reparando las arterias coronarias, ¿sí? Y todos son conflictos que tenemos. Exacto. Es impresionante. Y todos tenemos conflictos. Sí, claro. En mayor o menor medida, todos los gestionamos diferentes, pero hay algo que nos hemos perdido y nos hemos desconectado, es nuestro instinto. Hoy le hacemos más caso a nuestras creencias que al instinto. Porque seguimos siendo animales ¿sí? Y tenemos que cumplir necesidades que muchos mamíferos tienen. Claro. Territorio, ser reconocidos, necesitamos tener una identidad, tener un rol. Y eso, o sea, todo lo que nos está pasando llamado enfermedad es porque hay un desequilibrio pues en el bocado, como te decía, en mis relaciones, tú lo dijiste al principio, en mi territorio, ¿sí? en mi valía. O sea, yo necesito sentir que valgo en el contexto biológico, o sea, que me puedo mover. ¿Cómo no me puedo mover? A lo mejor mi marido no me deja salir o mi jefe me desvaloriza. O sea, hay muchos contextos de desvalorización. Entonces, si yo no me siento apto y me desvalorizo como hija, como esposa, como trabajador, como amante, esa información para el cerebro vamos a afectar a tus huesos o a tus articulaciones. Entonces, necrosa las articulaciones, la rodilla, las cervicales. ¿Las rodillas qué son? Porque la rodilla es una desvalorización deportiva. No me siento apto o no puedo avanzar donde estoy o me estoy sometiendo ante como que te sientes estancado. Exactamente, pero en la fase de estrés no duele, se necrosa el tejido y cuando a ti se te inflama la rodilla, el cuerpo está reparando. Pero cuando tenemos crónicamente estas inflamaciones es porque constantemente estoy en esas situaciones que me desvalorizan, ¿no? Dolor de ciática, no me siento apoyada, no me siento apoyado. La cervical es una desvalorización más intelectual. Si es en las manos, pues tiene que ver con algo con el trabajo. O sea, entender que el cuerpo es un sensor y nos está avisando y hay que escucharlo. Claro. Sí. Y es bien fácil tomarte un analgésico, desinflamar, pero no vas al origen del problema. No, y nunca te terminas de curar. No, nunca yo he escuchado que digan, ay, me tomé esta medicina y ya no me volvieron a doler nunca las rodillas. Claro, porque hay una justificación que se sigue defendiendo, que es realmente anticientífica, donde le dicen a la persona, tu enfermedad es autoinmune. El concepto autoinmune es mi cuerpo me está atacando, el cuerpo nunca se ataca. Sería una incoherencia de la naturaleza, ir en contra de Dios, la divinidad, cada quien sus creencias, pero el cuerpo no, en la naturaleza no existe lo bueno y lo malo. En la naturaleza hay adaptación, hay equilibrio, hay simbiosis, hay homeostasis, ¿sí? Pero sí pensamos que el cuerpo falla y es muy lamentable cuánta gente con enfermedades con la etiqueta autoinmune están constantemente en una percepción, pues no sirvo, mi cuerpo me está atacando y eso genera nuevos conflictos. ¿sí? Y te dejas ir, ¿no? También. Sí, y no sales, sí, porque hay medicaciones que interrumpen muchas veces esas inflamaciones que son reparativas, ¿sí? Entonces, tenemos que cambiar la percepción que tenemos de la enfermedad. Con las 5 leyes lo vamos a ir logrando. Bueno, entonces llevamos la primera. Sí. Apenas la primera. La segunda es la ley bifásica. Nos explica que todas las enfermedades tienen 2 fases, que es la fase, podríamos decir, fría y la fase caliente. La fase fría sería la fase activa, donde estoy en esa situación donde estoy estresado, donde mis pensamientos están activos, ante la situación puedo tener la presión alta, no duermo. O sea, en la vida animal, nosotros cuando estamos o nos caemos o tenemos un accidente, ahí no nos duele nada. ¿Sí? O cuando me dicen, mi hijo murió, me separé de una relación, estás en un estrés, esa es la fase activa. Ahí ya hay modificaciones orgánicas, ¿sí? El cerebro hace 3 cosas fundamentales. Ulcera los tejidos, o sea, los abre, los quita tejido, los necrosa o los hace crecer, que podría ser un tumor cancerígeno o paraliza una función. ¿Sí? Entonces, la segunda ley nos explica que la enfermedad tiene 2 fases. Por ejemplo, si yo en este momento
soy un hombre diestro, ¿sí? Que respondo masculinamente con la testosterona y voy manejando en un auto, ¿no? Y de repente se me viene un tráiler que me va a chocar. En ese momento voy a poner resistencia en el volante y me voy a aferrar, a comprimir. Ajá. La biología puede percibir cómo te voy a dar toda la energía disponible para que puedas enfrentar esta situación en la que tienes que luchar. Ajá. Entonces, en ese momento el cerebro tiene unos centros de la glucosa y le dice a los islotes del Langerhans, al páncreas, le dice a la insulina, paralízate. Y al paralizarse la insulina, la glucosa se eleva o queda más en la sangre. Y eso se llama diabetes. Claro. Por eso dicen, se te va a declarar la diabetes cuando un susto, ¿no? Tenía un poco de razón con un susto, pero no es tanto así. Es un evento traumático, ¿no? También se me puede activar la diabetes cuando mi marido se va a Estados Unidos, ¿sí? Y me deja con 3 hijos. Entonces yo entro en lucha. Yo entro en oposición, me siento obligada a pelear, ¿sí? Entonces, la diabetes no se generó por comer azúcares. ¿Cuánta gente come azúcar y no tiene diabetes? Ojo, pero si yo paralizo la insulina y la glucosa está alta en la sangre y como muchas azúcares, pues voy a elevar, claro. ¿Sí? Pero si no se desactiva ese conflicto de lucha y de resistencia, no vuelve a operar la insulina, ¿no? Entonces, el diabético vuelve a entrar en nuevo estrés, se tiene que medir a cada rato, ahora lucha con la alimentación, el médico lo regaña, y va generando más lucha o sigue en el conflicto o sigue reviviéndolo, ¿no? Entonces la enfermedad tiene sus procesos, ¿sí? Si yo primero me desvaloricé como esposa, ¿no? Sexualmente o no me siento apoyada por mi marido, mi cadera se va a empezar a atrofiar. Ahí no me va a doler nada, ¿sí? Y a lo mejor crezco entre menopausia, no me interesa el sexo, o simplemente me divorcié, o arreglamos las cosas, se me va a inflamar la cadera. Esa sería la fase caliente, la fase inflamatoria, ¿sí? O sea, la enfermedad tiene 2 fases, claro. Siempre, la que me digan, pero desafortunadamente solo vemos el síntoma sin entender de dónde viene, ¿sí? La fase activa del infarto de coronaria es la ulceración, y la fase de reparación pues es el colesterol o la inflamación. Un infarto al miocardio, el infarto al miocardio, que es una de las primeras causas de muerte que tenemos creo aquí en México, es un músculo que está controlado por la médula cerebral. Entonces, cuando yo no me siento apto en que no voy a lograr algo, que vivo abrumado, que tengo que sostener a mis hijos, estoy siempre abrumado, el cerebro dice, pues el corazón no es apto, esa estructura, entonces primero lo tengo que necrosar, lo voy a atrofiar. Hay una necrosis, sí. Eso es asintomático, pero puede generar una insuficiencia cardíaca. Cuando la persona sale de ese estrés, se restablece la función motora, se restablece y viene el infarto. Pero obviamente primero hay una inflamación, una miocarditis. ¿Sí? Entonces, claro, un infarto al miocardio te puede matar, dependiendo la intensidad de lo que hayas vivido abrumado. ¿Sí? Entonces, la segunda ley nos dice que tiene 2 fases siempre y cuando el conflicto se resuelva. O sea, la curación no es agradable. Eso es lo que quiero que entiendan. Sí, claro. El dolor es el infarto. Claro. No, en este caso. El dolor es reparación. Hay síntomas que hay que atender. Hay síntomas que pueden matar a las personas, sí. Pero Manolo, la mayoría de los casos, el cuerpo sale adelante, pero no lo dejamos. Claro. Sí. Interrumpimos ese proceso. O agregamos más miedo, o agregamos más conflictos, sí. Y entonces la segunda ley nos explica estas fases. ¿Y la tercera? La tercera, bueno, ya aquí ya son cosas un poco más técnicas, pero nos habla de la correlación del cerebro con los órganos, ¿sí? O sea, tenemos 3 tipos de cerebro, el endodermo, mesodermo antiguo y el ectodermo. El endodermo vendría siendo el cerebro más arcaico, el más antiguo, que es el que controla órganos los más vitales cuando empezamos en la vida, que es el bocado. Entonces ahí empieza la submucosa, aparte de la boca, el esófago, la tiroides, o sea, todo lo que es ese tubo que llega hasta el recto. ¿Sí? Entonces todos esos órganos en fase activa de conflicto van a crecer. O sea, el tumor de estómago crece para hacer más acidez, ¿sí? La tiroides aumenta la tiroxina. El hipertiroidismo es cuando la glándula aumenta T3 y T4 porque el cerebro percibe que tú no eres rápido para obtener algo. El bocado. Entonces la gente que trabaja en esas empresas donde tiene que cumplir indicadores y no cumple la meta total. Y tengo negocio y tengo que resolver esto, andas a prisa. Entonces el cerebro dice, oye, mano, pues tienes que alcanzar el bocado. Entonces la tiroxina es como un combustible. Esa hormona te da ese poder para que tú seas más rápido. Para que te dé tiempo de hacer las cosas. Exactamente. Y eso te puede a dejar muy delgado porque consumes mucha energía. Entonces, si en tu vida y en tus vivencias es no sigo siendo apto, no alcanzo ese bocado, van a hacerse nódulos. O va a hacerse el tumor en la tiroides para todavía aventar más tiroxina.
Ok. ¿Y el lado contrario qué sería? Si eres muy lento para hacer las cosas. Hipotiroidismo es diferente. Bueno, una de dos. O vivo a prisa y de repente me calmo, baja la función y llega un hipotiroidismo. Ajá. Pero el problema de estar constantemente en esa situación de atrapar el bocado hace que las glándulas también se vayan atrofiando. ¿Sí? Y de repente puedes generar calcificaciones o vas atrofiando la tiroides y después ya llegas a un hipotiroidismo. O el hipotiroidismo también puede ser, es más en las mujeres, cuando la mujer se siente impotente, atada de manos. O sea, en una situación donde nadie hace nada, los conductos tiroideos se abren para que pase más hormona a la sangre, pero después que sales del conflicto se inflaman para repararse. ¿Sí? Y ahí me siento cansado. Pero vas al médico y te dan una levotiroxina para levantarte. Ajá. Y no dejas que el tejido se repare. Claro. Sí. Y vemos gente que lleva años tomando levotiroxina, ¿no? Y ahora tenemos casos de gente que entiende, se permite la fase de reparación, cuál es el conflicto, ¿sí? Entonces ya sabemos por qué el órgano se comporta como se comporta. Ya sabemos qué va a pasar en la crisis curativa. Ya sabemos cómo va a ser un infarto. Ya sabemos cuando la mujer resuelve su conflicto de frustración sexual que en su cuello de útero va a haber sangrados. O sea, ya sabemos cómo se va a comportar el órgano y podemos hacer un mejor acompañamiento sin asustar al paciente. Claro. Sí, por lo mismo que decíamos hace rato, ¿no? Que el temor es el peor enemigo. El peor enemigo, sí. Y la gente ahorita te bloqueas. Sí, porque el miedo estresa al cuerpo. Ajá. ¿Sí? Entonces esta tercera ley biológica nos habla del sistema ontogenético, o sea, nos habla de que el cerebro siempre está participando, ¿sí? Y hay órganos, por ejemplo, hay procesos de cáncer que ya son curativos. Sí, por ejemplo, un cáncer de mama, ductal, conducto galactóforo. Las mujeres tienen como carreteras, por así decirlo, como conductos donde pasa la leche. Ajá. Entonces yo te decía, esto se comprueba en el 100% de los casos. Si agarramos a 20 mujeres con cáncer de mama in situ ductal, las 100 mujeres vivieron una separación con pareja, padre o hijo. Si la mujer es diestra y le salió el cáncer de mama del lado derecho, sí o sí fue con pareja, padre o cualquier persona que no sea madre o hijos. Y esto nunca falla, ¿sí? Entonces la mujer está en esa situación donde se separa, no se separa o se separó. Ese evento genera emociones. A ver, cuidado, la emoción no me enferma y hace que el cerebro ulcere el conducto galactóforo para que pase más leche. Son sentidos muy arcaicos, ¿sí? Porque la leche representa la conexión con el nido, proteger a la cría, ¿sí? Y ahí no duele nada. Ahí es la fase asintomática, la fase activa de la segunda ley biológica, ¿no? Cuando la mujer supera la separación, que regresó con el marido o agarró una pareja o simplemente aceptó, el cerebro dice, vamos a reparar lo que ulceré. Vamos a reparar ese conducto que se abrió. Entonces el cerebro ordena un crecimiento celular que se llama carcinoma y ese tumor va a reparar la ulceración. Va a doler, va a picar, va a arder. Son las bolitas que luego sienten. Sí, exactamente. Bueno, es que también hay programas en la glándula, pero ahorita vamos rápido a eso. Entonces ese tumor carcinoma tiene escozor, hipersensibilidad, se pone rojo. El doctor Hammer dice, nadie tendría por qué morir de cáncer de mama. Pero ¿qué pasa? Ya cuando tienen el tumor van corriendo, ¿sí? Y les hacen una biopsia en la mayoría de los casos. La biopsia es algo totalmente antibiológico. Claro, ellos quieren determinar el crecimiento celular, pero si a ti te punzan, te hacen una punción con una biopsia, puedes generar un nuevo conflicto. El tumor va a crecer más o el cerebro va a percibir que hay un ataque. Entonces, por eso es muy común que las mujeres que tienen cáncer de mama activen después un melanoma. El melanoma es el aumento de la melanina, es un crecimiento de protección que está en la piel más primitiva, que es de protección, crece para proteger ante ese ataque. ¿Sí? Y desafortunadamente les dicen que se les fue del carcinoma, pero no, fue la biopsia. Eso desató la biopsia. Exactamente. ¿Sí? Entonces ya entendemos qué es lo que está pasando, ¿me entiendes? ¿Sí? Y entonces, claro, la mama se inflama y se puede desinflamar sola. Si la persona está tranquila, se acompaña, hay muchos métodos, sí, pero pues la gente entra en miedo, se activa el miedo a morir, pues te digo, le va a salir los nódulos en el pulmón y al rato, como hacen un montón de análisis, ahora se te fue al pulmón, más miedo. Ahora se te fue al cerebro, pues el cerebro hace un registro, lo explicamos al principio. Ahora me desvalorizo como mujer porque ya no voy a tener mama, dejo de trabajar y empieza descalcificación en los huesos. Y le dicen, se te regó el cáncer por todas partes, ¿sí? Y ya no le dan opción al paciente. ¿Sí? Entonces, creo que está quedando claro, me parece. Sí, no, es muy amplio. Está impresionante. Pero esto se demuestra en el 100% de los casos. Y el doctor Hammer, pues bueno, luchó toda su vida para divulgar estas 5 leyes biológicas, lo calumniaron, se burlaron de él, sí, pero Hammer
y lo tengo que decir, le calla la boca a cualquier persona que diga que no esto con una tomografía cerebral. Yo sin conocerte, sin conocer al paciente, le hacemos una tomografía cerebral y en tu cerebro, de preferencia sin contraste, vamos a ver todos los conflictos que has tenido y los órganos que se te han afectado. Y o sea, se marcan en el cerebro. Tenemos un registro en el cerebro. Y en las academias oficiales esto no se le enseña a nadie. Ajá, no. ¿Sí? Pero investiguenlo, hay investigación. Claro, todo lo que investiguen de Hammer en Google y superficialmente está distorsionadísimo. Sí. Lamentablemente confunden a Hammer con la biodescodificación porque Hammer es el padre de todas estas ramas que hablan de conflictos emocionales, pero son conflictos biológicos. De hecho, cuando te buscamos, yo cuando empecé a ver tus videos, yo pensaba que tenían que ver con biodescodificación. Y ya tú le dijiste a nuestra coordinadora de invitados, oye, pero yo no hablo de eso, ¿eh? No. Yo hablo de las 5 leyes. Entonces fue cuando dije, a ver, ¿cómo está eso? Entonces, la biodescodificación no la censuran. Las 5 leyes biológicas, bueno, hemos aprendido a divulgarlas, pero no tienen nada que ver. Si las emociones nos enfermaran, estaríamos todos enfermos. Sí, o sea, sí. Qué mal lo dije al principio, porque yo dije... No, pero mencionaste los conflictos biológicos, ¿no? Ajá. A ver, las emociones son buenas porque si yo me siento amenazado del territorio, voy a tener una emoción de enojo y gracias a enojarme puedo alejar al depredador. Claro. No tenemos que controlar siempre las emociones porque son parte de una respuesta. La emoción significa energía en movimiento para yo actuar. Ok. ¿Sí? O sea, las emociones hay que ver de dónde vienen, qué las activa. Y eso es lo importante. ¿Qué activa las emociones? ¿Sí? Entonces hay gente queriendo sanar emociones, pero no sana que se las está detonando. Ajá. Eso es lo importante, ¿no? Sí, lo importante es ver la raíz. La raíz, exactamente, que es ese shock, es ese evento, ¿me entiendes? Sí. Yo podré tener emociones porque me traicionaron, pero hasta que yo no suelte esa percepción de que esa traición es mala, pues no se van a ir las emociones. ¿Sí? No sé si me expliqué un poco. Sí, totalmente. Y sí, la emoción está participando, hay una neuroquímica, está ahí, pero tenemos que recuperar esa tranquilidad, ¿no? Cosa que perdemos muchas veces. ¿Y cómo recuperaríamos, digamos, cómo trabajamos a raíz esos asuntos, esos conflictos? ¿Qué sería, con terapia? Sí, pues puede haber acompañamiento. Muchas veces cuando el paciente se da cuenta de su conflicto, pues bueno, ya él toma conciencia y bueno, generalmente se le salen las lágrimas. Pero claro, a veces hay que tomar decisiones. Creo que algo que no hacemos los seres humanos es tomar decisiones, ¿no? Y a veces es tomar decisiones, no importa si va a salir bien o mal, porque a veces no la tomas porque dices, me va a salir bien o va a ser, toma decisiones, ¿sí? ¿Qué hacen los animales? El animal es muy inteligente, huye, se hace el muerto o lucha. Claro, nosotros hoy no podemos porque tenemos unas creencias, tenemos una parte racional, tenemos una autoestima a veces muy baja. O sea, si un trabajo te está desvalorizando, lo más lógico es que busques otro. Sí, pero a veces no lo hacemos por principios, por valores, ¿sí? Claro. Pero hay una vocecita ahí, yo digo, hay que escuchar al animalito interior que tenemos, que ese es muy sabio, y lo vemos en los animalitos. El animal no vuelve a caer en el mismo error. Sí, no. El animal no, el animal se enferma y se va a dormir. El otro día me decía una chica, es que nos comparas con los animales. A ver, somos mamíferos, tenemos las mismas necesidades. Sí, claro. Sí. Ok, somos humanos, pero nosotros tenemos que satisfacer cosas muy vitales. No tener un territorio es peligroso para un ser humano. Estar separado de una manada es peligroso para un ser humano. ¿Sí? O sea, necesitamos tener un grupo, necesitamos ser reconocidos, necesitamos sentir que valemos. Si tú no tienes una identidad o no sabes quién eres, te puede dar, por ejemplo, hemorroides. La mucosa rectal, pues, hemos visto animales que se huelen la colita, ¿sí? O sea, hay animales que hacen caquita, porque eso representa también parte de la identidad. Entonces, cuando alguien tiene hemorroides, que pasa más en mujeres, se ulcera primero la mucosa rectal y cuando aparece la hemorroide está reconocida. Por eso cuando están embarazadas, muchas tienen hemorroides porque querían ser madres o estaban en la casa de la suegra y no la reconocía el marido, pero ya nació el bebé y se va a ir con el marido o simplemente ya va a ser madre, aparece la hemorroide, ¿no? O estás en la chamba y dices, no me reconocen aquí, me pasan de puesto. No te sientes a gusto en lo que estás haciendo. O por un enojo de territorio también, dependiendo si eres zurdo o diestro. Pero bueno, este es un tema muy complejo, la lateralidad. Pero siempre hay que tomar como referencia esos aspectos biológicos, ¿sí? Que están ahí siempre expresándose. Más que. Sí, está impresionante. Sí, los ojos, por ejemplo, gente que tiene glaucomas o retinopatías, son personas que traen miedos en la nuca, ¿no? ¿Qué es miedo en la nuca? O sea, yo tengo situaciones por detrás que me acechan, ¿no? O no me puedo sacudir de una demanda o
me vinieron a querer secuestrar o a robar, o le va a pasar algo a mi hijo. Entonces tu biología dice, el miedo está por detrás. Hay que estarse cuidando. Hay que estarse cuidando, ¿no? Entonces eso, al gel vítreo, al humor vítreo se ulcera. Te dijo que hay tejidos que se ulceran y se enturbia la visión para que yo pueda ver más hacia adelante, ¿sí? Y poder escapar del depredador. ¿Okay? Entonces, cuando yo soluciono eso, viene un glaucoma, hay un edema, se inflama y está nutriendo el tejido para repararlo, pero vas corriendo porque pierdes la visión momentáneamente, te pinchan eso, le quita presión y te puede ir atrofiando más la visión. Pero si tú te hubieras esperado, se hubiera regenerado. Sí, pero esto no está validado por la medicina convencional. Sí, aparte tú siempre te quedas con el pensamiento de no. Si no hago ahorita, va a ser peor después. Si tú tienes cataratas, tuviste una separación visual, perdiste de vista a alguien. Puede ser la pareja, hijo, se te murió alguien y por eso aparecen las cataratas. Y volvemos a lo mismo, se comprueba en el 100% de los casos. Había hoy un oftalmólogo que me hacía burlas en los videos de TikTok y digo, bueno, si me escuchas, ¿por qué no lo verificas? Sí, claro. Porque yo estoy convencido y yo lo he demostrado. Y miles de personas nos siguen todos los días en los lives y vemos cómo siempre hay un DHS, siempre hay un evento. ¿Okay? Hay un evento que los marcó. Los marcó, ¿no? Claro, la gente siempre dice, ¿cómo se va a resolver? Pues desafortunadamente y afortunadamente depende más de ti. Claro. Sí, claro. Porque nos han acostumbrado de que la pastillita mágica, el ritual, ¿qué hago? Pero tú eres el más responsable, ¿no? Ajá, tú tendrías que decidir. Exactamente. Entonces a veces le entregamos, yo entiendo a muchos médicos, ¿no? Que a veces no entienden de dónde viene, pero también están desesperados porque antibiótico, esto y esto, pero es que es el paciente el que tiene que entender, ¿no? Pero hoy se separó también la psicología de la medicina. O sea, todo está por partes. Sí. Pero somos un todo, somos una unidad y tenemos que entender eso. Sí, claro. ¿Y qué? ¿Nos faltan 2 leyes más? ¿La cuarta? La cuarta ley, bueno, esa es la más controversial porque aquí nos habla que los microbios son los aliados. Los hongos, las micobacterias y las partículas virales. ¿Sí? Yo veo que aquí en internet critican mucho al hongo cándida, lo hacen responsable de muchas enfermedades, pero pues tenemos muchos hongos en nuestra microbiota. El hongo es un barredor. Por ejemplo, candidiasis vaginal, candidiasis en la boca, son conflictos de bocado. Si es en la vagina es de bocado sexual. Si tú estás teniendo relaciones sexuales de una forma incómoda con tu pareja, te maltrató, te hizo sentir usada, te maltrata, ¿sí? O no te puedes reproducir, la mucosa del endometrio se crece, o sea, crece ese tejido para absorber mejor o anidar o expulsar esa situación porque es del endodermo, es glándula. Cuando tú ya tienes la candidiasis, ese honguito lo único que está haciendo es eliminar el tejido que creció. ¿Va a oler feo? Sí. ¿Puede haber secreción? Sí. Pero está reparando. ¿Por qué no se va? Porque llenas de antifúngicos, ¿sí? Y el hongo necesita hacer tu trabajo, no toleras los síntomas o sigues viviendo con esa persona, te sigues teniendo incómoda las relaciones sexuales y entonces estás constantemente, ¿no? El bebé sí no tiene el pecho de mamá porque se tiene que ir a trabajar y está recién nacido, su cerebro puede decir, oye, no puedo atrapar el bocado, entonces su mucosa va a generar un crecimiento para engullir mejor. Cuando la mamá le empieza a dar el pecho, a los pocos días le sale la candidiasis en la boca. Órale. Y bueno, en la cuarta ley, los aliados son los microbios, ¿no? Las bacterias, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros seguimos condicionados y defendiendo un paradigma de Louis Pasteur, que fue este francés, que él decía que el microbio lo era todo, ¿no? Y al final en su lecho de muerte se arrepintió y dijo que no, que todo estaba en el terreno. Incluso en el Instituto de Pasteur en Francia siguen defendiendo pues, esta... ¿Sí? O sea, una de las cosas que viene a demostrar las 5 leyes biológicas es que los contagios no existen. No existen los contagios. ¿Sí? O sea, sí existen las enfermedades de transmisión sexual, existen los síntomas, pero jamás son por un contagio. Indiscutiblemente se demuestra, no es así, pero conviene creer que algo nos va a contagiar porque ahí se alimenta otra industria muy buena, ¿sí? Entonces, esta cuarta ley biológica por eso es controversial, porque bueno, mucha gente hizo esto y eso, pues bueno, también es ahí algo muy interesante monetariamente, ¿no? Claro. Entonces, esta cuarta ley biológica nos explica que las infecciones pues, son fases de reparación. A veces hay que atenderlas, no estoy diciendo que no, pero en la mayoría de los casos son fases de reparación. O sea, fíjate qué interesante que hemos subestimado la naturaleza y la naturaleza sabe lo que hace. La naturaleza nunca está fallando como tal. Sí. Sí, claro, hay momentos en que va a haber muchos programas, muchos conflictos
O sea, el cuerpo aguanta, pero llega un momento en que dice, no puedo más. Y la muerte es otra solución, quedamos en ello, ¿no? Sí, claro, que cuando ve que no eres, que tú no eres capaz de solucionarlo, dice, pues. Pero tu cuerpo va a buscar siempre la oportunidad de sobrevivir. Siempre. ¿Sí? Entonces, la gente tiene a veces muchos conflictos y yo digo, wow, ¿cómo es que aguantan tanto? Pues bueno, la biología, el instinto de supervivencia, ¿no? Es eso. Exactamente, claro. ¿No? Y la quinta ley. No sé si ya pasamos a la quinta ley. Sí, claro. La quinta ley, pues es la más bonita de todas, la que casi no hablamos, que es la quinta esencia. O sea, nos explica que todo en la naturaleza tiene un propósito, no hay nada azaroso. El tumor de colon, ya explicamos que ayuda a eliminar la situación. El tumor de mama está cicatrizando. Si hay un tumor de glándula mamaria, que es diferente al carcinoma, se está haciendo más leche. Por eso vemos mujeres con cáncer de mama que sacan un líquido sedoso lleno de proteína y tú revisas el conflicto de la madre y es una preocupación en el nido. O sea, va a ser muy común que las chicas tengan microcalcificaciones, nódulos, porque ¿qué mujer no se preocupa por el nido o no tiene pelea? ¿Sí? Entonces, ese es el sentido biológico, ¿no? Que la inflamación de los huesos está haciendo más fuerte el cuerpo, ¿sí? Un quiste de ovario está haciendo más femenina la mujer porque perdió a alguien del grupo y es para que esté más con estrógenos y pueda reproducirse sexualmente, ¿sí? Los nódulos pulmonares son para respirar mejor. El león, cuando se come esa cría que vemos chiquitita y nos da mucho dolor, es parte para equilibrar también la natalidad, ¿sí? Wow. O sea, todo un temblor, todo tiene un sentido en la naturaleza, pero hoy nos vendieron de que hay cosas patógenas, malas, que nos vienen a matar y pánico y nos meten miedo con la alimentación. Yo no conozco un animal que esté confundido en qué comer. ¿Sí? Entonces, por todos lados nos meten miedo, ¿no? Sí, claro. Y tú lo dijiste al principio, el miedo es brutal, pues. Entonces, esta quinta ley, pues es como ese quinto elemento, ¿no? Nos viene a decir que lo que está pasando, una fiebre está eliminando edema del cerebro, hay bacterias que están trabajando, ¿sí? Sí, de hecho, dicen que las fiebres no te las debes o sea, que debes dejar que es porque tu cuerpo está atacando. Exactamente, está buscando la homeostasis, efectivamente, está buscando un equilibrio que se desequilibró por un DHS, o sea, por una situación conflictiva, ¿no? Claro. Entonces, todo tiene un propósito y bueno, Hammer también nos habla en materia de psiquiatría. Él también nos explica por qué el autismo, la depresión, la esquizofrenia, las paranoias, ¿sí? Porque una mujer es ninfómana, un hombre es Casanova. O sea, los trastornos de la personalidad también se explican con las 5 leyes biológicas. ¿Ah, sí? Sí, y es apasionante un tema, pero es un tema un poco más amplio. Sí, pero un conflicto activa algo orgánico, pero ya más conflictos nos pueden cambiar el comportamiento. ¿Sí? Ya sabemos por qué un autista, ya sabemos por qué la esquizofrenia, ¿sí? Ya sabemos también por qué el Parkinson, sabemos por qué el Alzheimer también. A grandes rasgos, ¿por qué? Por ejemplo, ahí ya son 2 conflictos activos, ¿sí? Entonces, Hammer, como yo te decía, con una tomografía cerebral, si yo agarro a una persona con Alzheimer, le vamos a encontrar 2 focos de Hammer, que son esos registros como unos anillos concéntricos en la corteza postsensorial. Una persona con Alzheimer tuvo que haber vivido 2 separaciones muy dolorosas o una pérdida y nunca falla. Por eso le da más a los ancianos. ¿Sí? Claro. O sea, ese impacto genera en la corteza sensorial que controla pues la memoria, ¿sí? Y que se te olvide es como ya no volver a sufrir lo que tu cuerpo no quiere que sufras. Exactamente, ¿no? El autista tiene un conflicto de susto en el territorio y de enojo en el territorio que vivió la mamá en el embarazo generalmente, ¿sí? Entonces ese niño no habla porque el control del cerebro es en la mucosa de la laringe y ese edema, ese impacto afecta al área de la broca y por eso no habla. El sentido biológico de que el autista no hable es no generar más susto, no alarmar más a su entorno peligroso. Y él está en su mundo, ¿sí? Y eso se llaman constelaciones cerebrales, que no tienen nada que ver con constelaciones familiares, ¿sí? Porque sí, parece. O sea, son focos que se ven, ¿sí? Y sabemos también por qué la persona se quita la vida. Para que alguien se quite la vida es porque perdió territorio, yo te decía, el macho perdió territorio y vivió una frustración sexual. O sea, ¿qué es una frustración sexual? Me engañó la pareja, ¿sí? Baja el la testosterona. Entonces, cuando alguien se quita la vida es porque entra en un proceso maníaco, de esos que se avientan o se dan un tiro. Sí. Pero eso lo hace el cerebro de forma inconsciente, como diciendo, pues ya no eres apto como macho para reproducirte. Ya no te necesitamos. Lo dijiste mejor. Sí. No es un parásito, no es... Sí. Lo demostramos con una tomografía. Siempre vamos a encontrar, ¿no? La ansiedad también lo sabemos por qué. O sea, son miedos frontales, situaciones que en su momento tu biología lo percibió como algo que te vino de frente y no puedes enfrentar, ¿no? ¿Qué va a pasar en el futuro? Entonces, si tu ansiedad es constante es porque
hay un pensamiento, hay una asociación a esa situación que tu cerebro dice, otra vez tenemos que enfrentar este depredador que me viene de frente, entonces te da esa ansiedad. ¿Sí? Las crisis de pánico son por la parte de atrás, la gente paranoica va a tener muchas crisis de pánico, tengo el depredador por detrás, ¿sí? Entonces es apasionante. También sabemos por qué las mujeres se hacen bulímicas o anoréxicas, ¿sí? La bulímica vivió un conflicto de repugnancia o asco, generalmente con connotación sexual, generalmente hubo un abuso. Entonces cuando tu biología percibe algo que es repugnante, y cómo lo haría un animal, que el animal, por ejemplo, encuentra un cadáver, ¿no? Un animal putrefacto y no ha comido en todo el día y se está muriendo de hambre. Entonces su instinto le dice, para poder comérmelo, pues primero me va a dar asco, pero voy a bajarte la glucosa y se lo va a poder comer. Porque al bajarle la glucosa... Ya no vomita. Ya no vomita. Ajá. Entonces de ahí viene ese programa biológico. Entonces cuando alguien abusa de una chica, por ejemplo, porque es más en las chicas, ese evento para él le puede generar repulsión. Entonces el cerebro le dice al glucagón, que es una hormona que mete la glucosa a la sangre, no metas glucosa, y le baja la glucosa, ¿sí? Para que se desvanezca. Porque cuando te baja la glucosa te desvaneces. Pero el segundo conflicto de las personas bulímicas es un gran enojo en el territorio, un celo, una rivalidad, que a veces es con la mamá, que porque defiende al padrastro que la abusó de ella, o porque tiene un enojo con la mamá o alguien del grupo. Entonces, todo lo que a ti te enoje y te genere riña o rivalidad o injusticia afecta a la boca del estómago. Entonces, esta se ulcera para que pueda haber más contacto entre la situación y se te va el hambre o te dan ganas de vomitar. Y esa es la bulímica. Entonces, puede come en exceso porque le baja la glucosa, traga un montón, ¿sí? Y después vomita para sacar la situación. Entonces, ese es el sentido biológico. Puedo estarme tragando constantemente esta situación que me da asco y repugnancia y al mismo tiempo la vomito. Sí. Y entonces, si le hacemos una tomografía, vamos a encontrar en el control del estómago y en el control de los centros de la glucosa. Por ahí va, pero es apasionante. Y volvemos a lo mismo. Esto va a revolucionar la psiquiatría y la psicología, pero volvemos a lo mismo. Esto no se enseña en las academias de psicología. O sea, y creo que se enseñó. Y la información. Exactamente. No quieren que se sepa. No. Pero bueno, gracias a estos medios y gracias a que la gente está abriendo los ojos, pues esta nueva medicina se está difundiendo más. Claro. Sí. Pero bueno, qué tema. Está súper interesante. Podríamos hablar horas, ¿no? Sí, son horas. Seguro. Pero está buenísimo, Rafa. Afortunadamente, todos los días en TikTok mucha gente llega y la gente también ya está desesperada porque no encuentra respuestas. Sí, claro. Sí, yo veo en tu TikTok cómo te hacen preguntas y diario subes videos. Todos hemos tenido familiares que desafortunadamente cayeron en manos de tratamientos que en lugar de ayudar empeoraron. Claro. ¿Sí? Entonces, las 5 leyes te empoderan, te quitan el miedo, ¿sí? Te hacen ser más soberano, más libre, ¿sí? Y bueno, esto es para quien quiera ser responsable, porque realmente el que cura es el cuerpo. Por todos lados vemos un montón de cosas que nos venden, que nos van a curar. Yo estoy diciendo que hay cosas muy buenas, hay suplementos, hay cosas muy buenas que debemos tomar. Hammer dijo, esto es para todos. Me imagino que tú ya estás entendiendo más de las 5 leyes biológicas. Sí. Que esto lo puede entender cualquier persona. Sí, claro. Es algo lógico, pero hoy vivimos el mundo del titulitis y qué estudiaste y qué haces, ¿sí? Cuando sabemos que hay mucha corrupción en todo ese tipo de ciencia que no le importa. Hoy se financia todo. Hoy más el dinero que... Hoy en nombre de la ciencia hacen muchas cosas. Claro. Y la verdadera ciencia es lo que se comprueba, ¿no? Entonces esto se comprueba por uno mismo, ¿sí? Y esto está verificado en universidades, ¿sí? Hammer luchó incansablemente, pero bueno, lo importante es que ustedes lo apliquen en ustedes y ir lanzando la semillita. ¿Tú das conferencias constantemente? Sí, después vamos a estar en Guadalajara, Monterrey, varias partes de la República, o en mi web, en rafamejia.com. Rafamejia.com. Está facilito, ahí encuentra la información. ¿Tu TikTok cuál es? Percepción biológica. Pues tengo varios porque nos van censurando. Sí, pasa tengo mucho, otro que es Nación Biológica, rafamejia.com. Sí, es cierto, sí te he visto en 2 y dudé porque en los 2 tienen muchos seguidores y dije, pues bueno, ¿cuál es el oficial? Sí, es que hacemos varios de respaldo, a veces hay algo de ataques, pero bueno, eso quiere decir que estamos avanzando. Claro. Sí, y bueno, lo importante es unirnos, ¿no? Yo creo que nos estamos dividiendo mucho como sociedad y eso es parte de los de allá arriba, que nos estemos peleando. Divide y vencerás. Pero las 5 leyes biológicas nos hace
pues reencontrarnos como esta manada que somos, ¿no? Claro. Que no, en la naturaleza todos son colaborativos, cada quien respeta su rol y cumple su función. Hoy no, hoy estamos cada vez, el hombre se está feminizando más, la mujer la están masculinizando más, ¿sí? Y se está perdiendo ese vínculo territorial, ¿sí? Porque ahora todos pueden solos, pero necesitamos ayudarnos entre todos y tener una sociedad más biológica. Claro. ¿Sí? Rafa, te quiero agradecer, está interesantísimo el tema, te digo. O sea, me había llamado la atención, pero ahorita ya me dejaste sorprendido por todo lo que tiene que ver, o sea. Sí, es muy amplio, es muy amplio. Ajá. Yo conozco esto hace 14 años y no dejo de aprender. Sí, ¿no? Y se ve que tienes un conocimiento de todo, acá lo traes. Pues todos los días desayunamos, comemos y cenamos leyes biológicas, pero hay mucho que hacer y es apasionante y muy gratificante cuando alguien te dice, mira, perdí mi miedo al cáncer, mira, mi tumor ya frenó, ya no salió esto, ¿no? Ajá. Porque vemos como increíble que una persona no pueda salir de... Claro, hay enfermedades más difíciles y más fáciles. Sí, claro. Que no. Sí. Pero tú tienes la solución. Exactamente, sí, pero hay que orientar, hay que quitar el miedo, hay que apoyar, hay que entender, ¿no? Hay que dar respuestas claras, ¿no? Claro. Y creo que mientras la gente siga interesada, pues aquí vamos a seguir. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. No, pues a Rafa. ti, Manolo, gracias. Gracias. Y también gracias a todos ustedes que se conectaron esta semana más aquí al podcast del Manoloide. Les recuerdo que todos los lunes a las 7:30 de la noche en el horario de la Ciudad de México se estrena un episodio diferente y me pueden seguir también en TikTok y en Instagram y acá en YouTube como El Manoloide. Compártanlo, por favor, y suscríbanse al canal y les agradezco mucho estar acá con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Gracias.